tenido en una u dos oportunidades acá y que lo vamos a volver al día de hoy a escuchar porque es importante escuchar. ¿Ya lo tenemos? Sí. A ver, entonces vamos, porque justo quería comentarles un poquito acerca de las 4 bancadas del Congreso que están invocando a la Fiscalía a respetar el proceso de suspensión contra Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque la fiscal suprema Delia Espinosa ha solicitado la suspensión de Patricia Benavides por 36 meses. Entonces el Congreso está diciendo, un ratito, Poder Judicial, eso nos corresponde a nosotros y a la Junta, pero no a ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué el Congreso de la República ahora hace las veces de abogado de Patricia Benavides? Ya saben, ya tienen un montón de anticuchos estos congresistas también y muchas investigaciones dentro del Ministerio Público. Estamos a esta hora ya en comunicación con Juan Tábara, economista formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a HCM Radio y Televisión. Hola Jorge, ¿qué tal? Gracias por la invitación, saludos a todo tu radio escuchas y lo que están viendo ya directamente en televisión. Juan, todos los martes te vamos a tener acá porque es importante escucharte sobre temas económicos y también de coyuntura porque guarda bastante relación. Tú también coincides, antes de que ingreses con el tema que se había quedado, tú también coincides con otros especialistas que toda esta bulla, este ruido político, Dina Boluarte, el hermano, los ministros, se va, entra un ministro y todo este asunto no está permitiendo un crecimiento o una llegada, un crecimiento económico de nuestro país a través de la inversión privada, dado que no están llegando como se esperaba, como en algún momento anunció Dina Boluarte, que se iba del Perú para traer una mancha de inversionistas, es lo que dijo la Presidenta de la República. ¿Eso está yendo en contra de esto, Juan? Bueno, definitivamente la inestabilidad política genera expectativas negativas, ¿no? Los agentes económicos miran lo que pasa en cada país y deciden ir donde las condiciones son más favorables. Entonces, con este problema que existe de manera continua, que se ha agravado con Boluarte y que viene pues desde el año 2018 más o menos, ¿no? Cuando Keiko Fujimori no reconoció a Pablo Kuczynski, Pero Pablo, pues sí. a Pedro Pablo Kuczynski, y de ahí empezó prácticamente todo, ¿no? Entonces, el país viene atravesando por una crisis política desde hace muchos años, ya estamos hablando ya prácticamente 6 para 7 años, ¿no? Entonces, mientras esto no cambie, las inversiones van a quedar retraídas realmente, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿tú crees que, porque por decir en el caso del pedido de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, ella se ha molestado muchos otros ministros y bueno, ellos arguyen que esto se debe a cuestiones nada más meramente políticas y que de esta manera están desestabilizando a nuestro país? Es el caso que la presidenta de la República ha dicho que se necesita un país en que la democracia, que aún es débil, se fortalezca para que podamos generar no solamente confianza jurídica, sino política a nivel nacional e internacional, y las inversiones vean al Perú como un país en democracia, en paz y unidad. O sea, ella no es la culpable, ¿quiénes son? ¿O los culpables? Bueno, lo que pasa es que si una persona no admite realmente las fallas que tiene al gobernar o al estar al frente de un país, en este caso, entonces ya te puedes imaginar todos los problemas que hay, ¿no? Porque Boluarte se pudo convertir en la persona que todo el mundo se hubiera sacado el sombrero si ella no hubiera traicionado a Castillo, ¿no? Desde ese momento creo que ya cambió la sociedad cambió la forma de verla, porque se esperaba que siendo la primera mujer, digamos, hiciera algo mejor, pero lamentablemente al unirse
con la derecha y al unirse con grupos políticos que ahora la sostienen, afecta realmente todo, ¿no? Porque el Congreso no se quiere ir, la desaprobación tanto del Ejecutivo como del Legislativo es altísima. Y entonces solamente la sostiene el Congreso porque hay que recordar que cuando estuvo Otárola cambió el Código Procesal Penal para que se incluyera dentro de aquellas personas que salían a reclamar para que lo metan presos, con lo cual ya estamos hablando de que, por ejemplo, se modifica lo que se denomina democracia. En apariencia vivimos en democracia, porque se supone que la democracia, si uno define lo que es el término democracia, estamos hablando de que es el poder del pueblo. Pero si al pueblo no le permiten expresarse, no le permiten manifestarse, no le permiten, no le consultan las decisiones que tienen que tomar, entonces estamos hablando de una democracia que no es democracia, pues, porque la democracia debiera fundamentarse en el principio de que es el soberano, es el que elige. Los funcionarios que en este caso son los congresistas y la gente del legislativo han sido elegidas por el pueblo. Entonces deberían someterse a lo que como electores la gente dice y la gente no los quiere, les ha pedido que se vayan, pero lamentablemente al modificarse el código, entonces a la gente que protesta la meten presa, ¿no? Y para remate, por ejemplo, el alcalde de Lima, que es un ultraderechista, lo que hizo fue cerrar, por ejemplo, no sé si continuará cerrado todavía, ya después de casi, estamos a mayo, después de casi un año y meses de que asumió el alcalde de Lima, cerró toda la parte, por ejemplo, de lo que era esto de la Plaza Unión. Cerró esa parte donde la gente iba, reclamaba, hacía sus marchas, no, lo cerró y ahí lo tiene cerrado, ¿no? Entonces, ahí está el problema, por ejemplo, de que se le impide a la gente reclamar, porque es un derecho de la persona reclamar por algo que no está de acuerdo. Ajá, sí, pues, bueno, ahora, ¿cuál es la solución? Que se vaya Dina y elecciones. El problema ahí también tenemos, Jorge, que no se ha modificado la ley de partidos políticos. Entonces, lo que ha hecho este Congreso es vulnerar lo que ya estaba, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de haber anulado las PASO, que son fundamentales para que haya elecciones primarias, las eliminó. Entonces, al eliminarse las PASO en Perú, ya no hay opción, por ejemplo, a que se mueva la jerarquía que tiene cada dueño prácticamente de un partido político, ¿no? Entonces no hay forma, por ejemplo, de una elección en la que la gente diga, ¿sabes qué? Yo no te quiero a ti porque tú no me representas. Tú eres el dueño de un partido, pero no me representas. Yo quiero que haya una auténtica democracia. Y lo que está ocurriendo en el país es una lucha de poderes económicos, porque si tú miras, por ejemplo, a Renovación Popular, que es Aliaga es el dueño de ese partido prácticamente, y si tú miras a Alianza por el Progreso, ahí tienes a Acuña, que es también el dueño de ese partido. Y si miras a los demás partidos, prácticamente acá tenemos jerarcas, acá tenemos gente que es el dueño de cada partido político, cuando no debe ser así. O sea, no existe forma, por ejemplo, de cambiar. Ahí tenemos un gravísimo problema, porque al final lo que el Congreso está haciendo, lo que ha hecho es modificar un esquema en el que los vuelve a ellos prácticamente reelectos, ¿no? Porque al cambiar la regla del juego,
ya con una nueva cámara de senadores, que ellos pueden ingresar, prácticamente está retornando toda esa gente que ya estaban enterrados en la política, ¿no? Los está Claro, regresando. claro, porque Juan, hay que entender que supongamos que Dina mañana, aunque va a ser imposible que ella renuncie, ya pongámosle que renuncia, o que la vacan ya. Entonces, se van a convocar a nuevas elecciones y en estas nuevas elecciones se va a tener que elegir a diputados y senadores, ¿correcto? Exacto, Y, exacto. y van a hacer más de lo mismo. Claro, porque sobre Eso todo ténganlo por seguro, ¿ah? sobre todo porque no hay, digamos, el marco como para que los nuevos senadores hagan una buena función. Es decir, va a ser más de lo mismo, pero se va a incrementar el gasto Claro. público, ¿no? Entonces ahí tienes que el gasto público con 60 senadores más se va a incrementar. Si bien es cierto. Han dicho, ellos han dicho que no, pero eso no se lo cree pues, nadie, ¿no? O No, sea, de todas no maneras, es cierto, pues el gasto se incrementa, claro, o sea, cada congresista tiene treinta asesores, imagínate, entonces todo lo que han hecho es de verdad un mamarracho total que lo único que afecta es al erario nacional y con una economía que no se recupera, con ingresos que cada vez se deterioran, porque 80% de la población informal que no tributa y con ingresos que no recibe el erario nacional, entonces está muerto el país, pues no, o sea, tenemos déficit fiscal claro. continuo, ¿no? Ujú. Bueno, Juan, le comenté sobre este asunto de las famosas, consultorías. El contralor Nelson Schack estuvo en el Congreso de la República y ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República dio la siguiente información. Dijo que de 6.685 informes de control ejecutados y publicados en más de 6 años en materia de contrataciones públicas, se identificaron a 13.000 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa. Y aquí viene el tema, porque ya estamos hablando del gobierno de Dina Boluarte enteramente, o sea, todo el 2023. Ha dicho el Contralor que solo en el año 2023 de los 58.306 millones gastados por el Estado peruano en contrataciones, 19.304 millones de soles están fuera de la ley de contrataciones y solo 27.004 millones se gastó dentro de esta norma, es lo que ha dicho el Contralor de la República. O sea, esta cantidad de dinero se ha ido, por decir, alrededor de 16.000 millones de soles en consultorías. ¿Son necesarias esas consultorías, mi estimado Juan, o es una manera de robar? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es una manera de robar, pues porque ¿para qué quieres una consultoría y todavía si la traes del exterior? ¿Para qué necesitas una consultoría? ¿Acaso no hay gente preparada en el Perú? ¿Dónde están los colegios de economistas, los colegios de ingenieros, los colegios que ahí hay gente profesional, gente preparada? Gente preparada, por ejemplo, en toda la mayoría de los proyectos, Jorge, estos proyectos no son de ahorita, están hace 30, 40 años ahí durmiendo el sueño de los justos. No los hacen, ¿por qué? Porque cada cierto tiempo que entra un nuevo gobernante, ya sea el gobierno central, el gobierno regional o el gobierno municipal, todo lo que se avanzó, todo lo que alguien avanzó en determinado periodo de tiempo, simplemente lo retornan, o sea, voltean la página y hacen como que arranca de nuevo. ¿Para qué? Para robar, pues Jorge. Solo para robar, porque ahí está dentro del sistema de proyección
de proyectos para desarrollar en el Perú están hechos hace 40 años atrás. Por ejemplo, la reestructuración total del Estado, la reforma total del Estado, está planteada hace décadas, pero no la hacen porque no les conviene, pues, no les interesa. No les interesa, no les conviene que le muevan el piso. Imagínate que le muevan el piso a todos, ¿no? Entonces va a volar un montón de gente. Entonces las consultorías en realidad están básicamente concentradas pues en coimas, en sobrecostos, en una serie de robos y una serie de cosas que lamentablemente no deben existir, pues, ¿no? Juan, aquí en nuestro país escuchamos, no estamos hablando de poca cosa, son más de 16.000 millones de soles, o sea, es una barbaridad de dinero. Eso quiere decir que plata hay. ¿Y qué nos hace falta, Juan, para salir adelante? O sea, para que pueda trabajar bien el Ministerio de Salud y no se tiren la plata. ¿Sabe más o menos cuánto se han tirado del Ministerio de Salud en consultorías? Alrededor de 800 millones de soles en el 2023 en consultorías. O sea, dinero hay. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que está faltando, mi estimado Juan? Los profesionales de repente tienen la capacidad, pero se dejan llevar por el tema de la corrupción, o es que yo siempre digo que acá tiene que ir la capacidad con los valores para no cortarse las uñas y no robar, pues no, porque imagínense, por último, yo podría aceptar a alguien que no ha hecho nada, no ha trabajado, pero que no ha robado, ya por último, ¿no? Pero acá tenemos pues que no hacen nada y encima roban. Ahí ese problema, pues Jorge, pero ¿el problema de quién es? O sea, tenemos que evaluar realmente de quién es el problema, de esa gente que está en los gobiernos o de la gente que no sabe elegir. Ahí está el problema radica en el ciudadano. El ciudadano va a una urna y le entrega el voto a la persona que mañana le va a quitar todos sus derechos, que mañana va a robar, que mañana lo va a desfalcar a las arcas del Estado como se le dé la gana. El problema está en el ciudadano, Jorge. El problema está en la gente que no conoce sus derechos. El problema está en la gente que nunca ha leído la Constitución política, no sabe realmente cuáles son sus derechos fundamentales, ni siquiera conocen los derechos que le corresponden y hasta dónde sus derechos van para que otra persona no los atropelle. Ahí está el problema. Entonces, si la gente no sabe elegir, vamos a seguir en un círculo vicioso de todo el tiempo que la gente no le importa emitir un voto, no le importa entregar un voto, no le importa, no le interesa saber qué ideología política es la que está detrás de cada candidato, a quién defiende cada candidato. Ahora leo, por ejemplo, en una red en LinkedIn, que yo tengo ahí una muy buena cantidad de gente que me sigue, por ejemplo, hay gente que dice que, por ejemplo, que PPK es de izquierda, que dicen que Vizcarra es de izquierda. Así dicen. O sea, hay gente que dice, no, esto, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nos han robado tanto los de izquierda, como lamentablemente la prensa que maneja y manipula a las personas, dice, no, ¿sabes lo que pasa? O sea, Humala es de izquierda. ¿Sabes qué? PPK de izquierda. ¿Sabe qué? Vizcarra de izquierda. Sagasti de izquierda. ¿Cuándo han sido de izquierda ellos? Yo no entiendo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que como ven disculpa la expresión, y que tus seguidores, la gente que escucha a este programa y ve este programa, le pido mil disculpas, pero la gente de verdad, o sea, esa prensa que hay es una prensa basura realmente, y le venden basura a la gente, y eso es lo que ocurre. Por eso es que mienten a la gente. Ahora hay un movimiento del negacionismo.
Hay un dicho, Juan, que dice, miente, 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 que algo queda, ¿no? Exacto, por eso es que el negacionismo, por ejemplo, hace que la gente diga que, por ejemplo, cuando han habido asesinatos, cuando han habido desfalcos, dicen, no, pero eso no, eso nunca ha ocurrido, eso no pasó, lo liberaron, no, nunca. A Alan García nunca, no, él no ha robado, nunca robó, pero lo que pasa que Alan García, por ejemplo, robó todo el tiempo, pero ¿qué pasa? Le extinguieron la pena, porque el Código Penal establece que hasta determinado tiempo la pena continúa. Mientras no aparezca, o sea, aguantan el proceso y entonces hacen que extinga la pena. Claro, Entonces, eso es lo que ocurre con todos los delincuentes. Él se salvó de todo lo malo que hizo en su primera gestión, en su primer gobierno con la prescripción, ¿no? Claro. Y Fujimori, quiera o no, pero le dio una ayudadita que le permitió pues que se asilara, le dieran el asilo en Colombia, pero después que vivió en París y bueno, y ahora se conoce todo lo que ha hecho Alan García. Pero lo que pasa que Fujimori, Jorge, lo que pasa que Fujimori es aprista, fue aprista siempre, la gente no sabe. Luego él creó su partido, Cambio 90. Hay gente, por ejemplo, mire, yo tengo 64 años. Yo tengo 64 años y mi madrina era aprista. Yo iba al APRA cuando la casa del pueblo era la casa del pueblo realmente. Yo iba a cortarme el cabello cuando tenía 20 años. Cuando llegué a Lima costaba nada. Entonces, ¿quién era su madrina? Mi madrina era una aprista, era madrina la Madrid Chicoma, aprista. Todos los chicomas son apristas. La Madrid son del norte, son apristas. Y entonces yo iba al APRA. Y ahí me acuerdo que una oportunidad, en 1987 creo, 87, 88, Fujimori estaba sentado ahí en la banca, ahí donde había la tribuna, ¿te acuerdas que había la tribuna? Claro. La tribuna ¿Usted lo vio? ¿Quién le va a decir? Oye, era un diario, la tribuna era un diario aprista. Ahí estaba Fujimori esperando ¿a quién? A Alba Castro, que era en ese entonces el presidente del Consejo de Ministros de Alan García. La gente no va a negar eso. Fujimori toda su vida negó que era aprista. Toda su vida negó que estaba metido con los apristas. Lo negó toda su vida. Y ahí estaba metido hasta que en algún momento lo atendieron. Pues ¿por qué? Porque lo que buscaba era el apoyo pues para que postulara. ¿Qué se puede esperar pues, Juan de Fujimori? Que Fujimori dijo que no iba a privatizar, que no iba a hacer esto, que no iba a hacer lo otro, y después chapó el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa. Usted recordará en ese entonces, 1990, yo recuerdo que Hildebrand, que es el único periodista que se mantiene hasta ahora central, jamás se ha ido se ha vendido, nunca se vendió. Recuerdo que él decía en ese entonces que Fujimori era un ladrón, que Fujimori había robado ya en la Universidad Nacional Agraria donde era rector. Claro. Hildebrand nos anticipaba y la gente no le hizo caso. Lo que pasa que Fujimori llega al gobierno con el eslogan, honradez, tecnología y trabajo. Honradez, tecnología y trabajo. Y la gente como desconoce realmente qué era lo que era Fujimori. Fujimori era nada en ese momento. Y entonces la gente desconocía qué era realmente Fujimori. Fujimori realmente era nada en ese momento. Lo ayudó para que llegara al gobierno, lo ayudaron los evangelistas, que si tú recuerdas dentro de su plancha estaba el segundo vicepresidente, era un evangélico, que después le metió una patada en el trasero y lo botó, ¿te acuerdas o no? Sí, claro. Entonces, ¿quiénes lo ayudaron a que ingrese a la presidencia? Fue el APRA, fue los evangelistas y fue la izquierda la que lo ayudó, porque esperaban que Fujimori
fuera el cambio realmente, porque estaban hartos de García, que había robado, estaban hartos de Belaúnde, que con la página 11 Sí. vendió al país, ¿no? Entonces, la gente estaba harta y buscaban... Aquí de repente a manera de ilustración sería bueno porque a veces pues no miramos hacia atrás y sobre todo los de Acción Popular y tienen a una figura como Fernando Belaúnde Terry como que lo pintan como uno de los mejores presidentes del Perú cuando no lo fue. No sé si yo estoy equivocado, pero yo estaba muy niño, pero ya escuchaba a mis padres que se quejaban de la crisis, ¿no? Los precios de las cosas y también ya que el terrorismo nacía, o sea, y usted la página que ha mencionado, y él fue quien lo tuvo a Pedro Pablo Kuczynski en sus dos gobiernos, que ahora o mucho antes, ya desde cuando PPK estaba como candidato a la presidencia, Víctor Andrés García Belaúnde lo tildaba como corrupto, pero ¿quién lo tuvo a ese corrupto dos veces? Fue Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular. Entonces yo digo a manera, de repente ya para el próximo encuentro, unos minutitos, como para un recordaris, ¿no? No olvidarnos, porque a veces la mente, sobre todo de nosotros los peruanos, es bastante frágil, y tener en cuenta quién fue Fernando Belaúnde Terry, por decir en el caso de Fujimori también. Si Fujimori, mucha gente que dice, hasta tengo por ahí algunos familiares que me dicen, oye, gracias a quién tiene la paz, me dicen así, gracias a quién hay trabajo ahora, o sea, gracias a Fujimori, digo, o sea, gracias a Fujimori, no, gracias a que uno le pone punche, dedicación, porque aquí en el Perú nada te dan gratis, al menos lo que te dan gratis son las cosas que se dan en los comedores populares, vasos de leche, pero eso ya usted sabe que se mantiene y se sostiene cada gobierno como un bolsón de apoyo político, ¿no? Exacto. El problema que la gente desconoce, pues el problema está que la mayoría de las personas desconoce lo que cada gobernante ha hecho. O sea, Belaúnde hizo varias obras buenas. Hizo la Marginal de la Selva, hizo el tema esto ¿cómo se llama? Bueno, hizo lo de la primera etapa del reservorio de Tinajones, hizo algunas obras importantes, claro, pero o sea, mientras que con una mano hizo una cosa buena, con la otra fregó al país, pues porque vendió a la International Petroleum Company nuestras reservas de petróleo, de la Brea y Pariñas, y lo hizo con la página 11 vía Kuczynski, que en ese entonces empezaba, prácticamente regresó de Estados Unidos, creo que estaba Kuczynski, y empezó pues, o sea, esto de la página 11 fue la peor desgracia para el país, ¿no? Entonces, fíjate todo, y eso le costó a Belaúnde que lo sacaran pues en ropa interior, lo sacaran de Palacio, Velasco Alvarado lo sacó de Palacio, ¿no? No estoy yo de acuerdo con lo que hizo Velasco, porque bueno, debió tomarse otras medidas, ¿no? Porque al final Velasco nos terminó reventando porque hizo una reforma agraria estatizadora, cuando no debió estatizar, pues hizo una reforma agraria mal, lamentablemente afectó a muchísima gente, afectó a mucha gente. El problema de los gobernantes es que nunca han tenido una mirada realmente de futuro. Hemos perdido todo lo que hemos tenido, Jorge. Hemos perdido petróleo, hemos perdido el caucho, hemos perdido el guano y el salitre, hemos perdido una serie de minerales que se exportan solamente como materia prima. Ahora estamos en el apogeo del cobre. El apogeo del cobre, imagínate, 11.000 dólares está en este momento, ha alcanzado el precio más alto a nivel internacional el cobre. Pero ¿acaso se procesa acá? ¿Se procesa en Perú? Tenemos cantidad de minerales, pero no se procesa. Tenemos cantidad de minerales que se los llevan y la gente sigue siendo pobre. Y mucha gente dice, acaba de decir tú, sí, por Fujimori estamos bien. Fujimori destruyó la industria. Fujimori afectó toda la industria, la desindustrializó por completo. La razón por la que Perú no tiene industria es porque Fujimori la desindustrializó por completo. Se fueron, o sea, todos los que eran industriales no pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque los anuló por completo.
se privilegió las importaciones y destruyó todo el sector Exacto. Muy bien. que fabricaba, ¿no? Juan, no sé, a ver, para la próxima, sobre Petroperú, su opinión, su comentario, ¿debería o no debería privatizarse Petroperú? ¿Le parece para el próximo encuentro? Y otros temitas más así como hemos estado el día de hoy. ¿Le Sí, parece? sí, Jorge, con mucho gusto, no hay ningún problema. ¿Para cuándo me vas a invitar Los martes, mi estimado Juan, los todos los martes. martes, ya, perfecto. Todos los Entonces martes. ya, Hágase un tiempo, por favor, ahí en su apretada agenda para tenerlo aquí en nuestro programa con sus importantes puntos de vista. ya, mira, a pesar de que la economía la han desligado de la política, es bueno juntarla, porque economía política es lo que se debe hacer, ¿no? Pero hablemos también de la parte económica, pues, ¿no? Bien, Claro. pero el día martes me está diciendo que veamos lo de Petroperú, yo con mucho gusto lo vemos para ver si conviene o no conviene que sea privatizada. Ajá. Muy bien. Juan, muy amable, muchísimas gracias. Hasta el martes. Gracias a ti, saludos a todos tus radio escuchas y a tus televidentes. Muy amable, muchísimas gracias. Chao, Estuvo con Jorge. nosotros, gracias. Estuvo con nosotros Juan Tábara Valladares, economista de la Universidad Mayor de San Marcos. Ya ustedes lo han escuchado y es importante. Ya le hemos dicho a ustedes que lo que queremos aquí en nuestro programa es tener, no en el sentido de nuevas voces, nuevos rostros en la pantalla, porque Juan ya tiene años en estos temas, pero en algunos medios seleccionan pues a su gente que va en su línea que el medio defiende, y eso está mal, porque uno tiene que tratar de ver a un profesional, a un especialista, que sea lo mayor posible, que tenga una imparcialidad, ¿no? Que sea imparcial. Eso es lo que estamos siempre tratando de buscar aquí en nuestro programa, amigas, amigos, porque a escuchar a los mismos, si ustedes ven hacia dónde los quieren jalar. Así que queremos marcar esa diferencia aquí en nuestro programa Lo Justo de HCM Radio Televisión. Gracias a Jorgito Santibáñez. Hoy esperamos, creo que estuvo 20 puntos, Jorgito, ¿no? Bien, Jorgito dice, se ha ganado su plato de ceviche. Así que, Jorge, Joel, también muchas gracias. Gracias, amigas, amigos. Nos reencontramos el jueves aquí en HCM Radio Televisión. Cuídense.